Palabra viva. Mis hermanos, Dios les bendiga. En esta noche damos gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más en esta noche. Yo siempre le he pedido al Señor que nos ayude a disfrutar las cosas que hacemos, que nos ayude a ser ministrados nosotros mismos con la palabra que Dios nos permite compartir con el pueblo. Y fuimos muy ministrados en los discipulados. Cuando veníamos aquí a la iglesia, el discipulado era presencial y habían diversos grupos. Siempre habían 5 grupos, creo que paralelamente se estaban corriendo. Y esos discipulados duraban 6 semanas. Y había grupos que a uno le tocaba un siervo y 2 siervos. Y habían otros de 20 y de 30. Pero había que hacerlo con el mismo amor que como cuando había mucho. Usted a veces quería mandárselo hasta por el celular, pero no, había que venir ahí a las 7 de la noche. Yo que ponía su proyector, ir con él sobre la palabra y no importaba que hubiera uno solo. Y era Dios formando la disposición, el carácter de que las cosas debemos hacerlas primero para Dios y luego para la edificación también de toda la iglesia, donde estamos nosotros también incluidos ahí. Mis hermanos, vamos a compartir una porción de la palabra de Dios en esta noche. Damos gracias a Dios y queremos reiterar el saludo por aquellos que conectan con nosotros a través de los diversos medios. Para ustedes que están allá a la distancia y que también Dios pone en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad para que en esta noche compartamos una palabra de parte de Dios, pues desde aquí le enviamos la bendición en el nombre poderoso de Jesús y damos un aplauso a los que estamos aquí por cada uno de ustedes. Así que, mis hermanos, quisiera comenzar planteando una pregunta. ¿Cuántos de nosotros alguna vez se ha propuesto servir a Dios, pero cuando ya esté retirado? O de que cuando ya tenga tal cosa, o que yo todavía estoy muy joven para servirle. Yo creo que sin excepción casi todo ha pasado por nuestra mente alguna vez. O si a alguno le amaneció Jehová en la juventud, alguno también ha pensado que por qué no fue después para él poder hacer cosas que él ve que hacen los demás. Pero realmente quizás es porque no hemos llegado a la valoración, a la justa valoración de lo que significa la honra, de poder, primero que Dios se te haya revelado, que Dios haya permitido conocerte y que Él permita que tú puedas servirle. Por eso quizá suelen llegar esas interrogantes a nuestras mentes y quizá las razones es porque uno dice, bueno, todavía no es el tiempo, o yo tengo miedo de meterme en eso, esas responsabilidades. O realmente quizá no sabemos quién es aquel que nos está llamando. Por eso en esta noche el mensaje tiene un título muy corto y el título del mensaje es Te llama. Te llama. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Éxodo capítulo 3. Vamos a leer en el verso 6 y lo que vamos a estar haciendo, mis hermanos, brevemente es viendo cómo Dios relata a través de diversas historias en la Biblia de personas que fueron llamados en ciertos momentos para propósitos muy especiales, pero que por esas mismas razones no querían atender al llamado. Tenían miedo, entendían que no era el tiempo, no se sentían capacitados o simplemente no sabían distinguir la voz de aquel que realmente le estaba llamando. Porque yo creo que si usted sabe a ciencia cierta quién es, mire, usted no escatimaría esfuerzo como hizo Jesús para acudir a esa voz. Pero no estamos totalmente edificados en la fe. Necesitamos ir conociendo, inquiriendo más en el Señor para ir reconociendo la voz. Y entonces esas ovejas llegarán un momento que comenzarán a escuchar la voz de su pastor. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a ver algunos series de versículos intercalados, quizás no algunos tan secuenciales, porque lo que queremos ver es la dinámica
en la que Dios llamó a muchos de los hombres para propósitos contundentes de parte de Dios en su propósito de transformación, de redención de la humanidad, a través de la cual iba a llegar el Mesías, el único que iba a traer la solución al mundo. Pero muchos hombres, por muchas de esas razones ya expuestas, al principio ofrecieron cierta resistencia. No acudían al llamado. Y vamos a ver ese conversatorio que Dios tuvo con ellos. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 3, verso 6. Y dijo: yo soy Dios, yo soy el Dios de tu padre. Es decir, que aquí está hablando el Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es decir, Dios se le aparece a Moisés y le está hablando. Y se le introduce presentándosele siempre y hasta con ciertas credenciales de quién era el Dios que le estaba hablando, porque sabemos que de entrada tendemos a la desconfianza, a no creer. Lo que es menos natural en nosotros es la fe, porque no es natural la fe. Sin embargo, dice aquí que Dios luego le dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Exactores son aquellos que imponen tareas duras a la gente, que le ponen en cierto modo hasta castigos. A veces se habla de imposiciones de impuestos, que es de ahí donde viene la palabra impuesto, porque alguien decide que usted va a hacer eso y no siempre usted lo hace de buena manera. Los impuestos, por ejemplo, son una ley, hay una ley, ¿verdad?, de que hay que pagar tributos, impuestos al Estado por diversas razones, pero fíjense que son impuestos. Si usted le dieran la libertad, pues a usted no le gustara pagar impuestos, pero hay una razón, hay un espíritu que sustenta eso, que es a lo que uno apuesta que se dé, que eso es para el desarrollo de la nación, para que existan todas las cosas que necesitamos, en salud, en carretera, en servicios, etcétera, etcétera. Pero estos exactores le imponían tareas duras, pues he conocido sus angustias, le decía el Señor a Moisés, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es como si fuera una narrativa donde Dios viene dándosele a conocer y conociendo Dios el corazón del hombre, teniendo hasta que enamorarlo y diciéndole: mire, es por una causa justa, porque yo he escuchado la aflicción de mi pueblo, que es tu pueblo, de donde tú provienes. Simplemente yo quiero honrarte a ti para que tú seas ese instrumento, ese embajador, el que me ha de representar para tal misión. Pero no siempre ese llamado es acogido así a primera instancia, con esa aceptación de parte del hombre cuando Dios le habla. Muchas veces porque tiene miedo, otras veces porque siente que no es el tiempo, que todavía tiene que vivir la vida, entre comillas, ¿verdad? U otras veces porque no sabe quién es que le está hablando. En este caso fue fuerte porque le dice: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es cualquiera que te está hablando. Ven por tanto ahora y te enviaré. ¿A dónde? Te voy a enviar al Faraón. No era para menos tener miedo. También hay que muchas veces hacer el ejercicio como humano, porque estos hombres, la diferencia de ellos fue que lo eligió Dios, y Dios ponía en ellos el querer como el hacer, y tuvieron una trascendencia que yo diría que nosotros no llegaríamos a esa dimensión, quizás nunca en la vida, porque ellos estaban para delimitar algo que Dios quería hacer para toda la humanidad hasta hoy, y sentar las bases y los precedentes era un requisito muy alto para esa época. Por eso Dios era hasta tan severo con aquellos. De hecho, con el mismo Moisés,
aquella vez que quizás Moisés fue de las pocas veces que tuvo falta delante de un mandamiento de Dios. Y dice aquí la respuesta de Moisés. Oigan bien, si vamos al verso 11, muévase al verso 11 del Éxodo 6, donde estamos. Y dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés, ¿tú crees que Dios no sabe quién eres tú? O sea, muchas veces el motivo principal, la razón principal es que no sabemos que es Dios y que no llegamos a la dimensión de qué significa el Señor. Miren, muchas veces, a veces hemos dicho que los milagros se han escaseado, las cosas grandiosas de parte de Dios, pero es que tampoco el nivel de honra se ha ido desapareciendo delante de Dios. Usted sabe el nivel de honra y reverencia que debe haber de parte nuestra, aun cuando nosotros oramos a un solo delante de Dios, aun cuando le estamos adorando. Entonces, ese nivel, esa falta de honra, que es el mandamiento con propósito, cuando honramos a nuestros padres terrenales, pero mucho más al Rey que creó los cielos y la tierra. Y quizás esa es una de las razones que explica cómo va el obrar de Dios en estos días. Dios siempre tiene un remanente, Dios siempre tiene un lugar, Dios siempre tiene una manifestación de su presencia. Pero en muchos de nosotros, a veces mientras más vamos avanzando en la fe, lo que hacemos es que tenemos esa reverencia que teníamos antes, ese nivel de honra para Dios. A veces lo que hace es disminuir y vamos en una figura o curva que es inversamente proporcional, cuando debiéramos ir incrementando en todas las cosas, porque tú conoces más al Dios que te llamó. Por eso en esta noche dice la palabra de Dios, te llama. Y dice el verso 13, entonces, dijo Moisés, del 11 al 13, vimos lo que le dijo Dios. ¿Por qué estamos saltando algunos versos? Porque quisiéramos irnos a ver lo que le decía Moisés al Señor y cómo aceptaba el llamado. Dijo entonces Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es ese nombre? Oye, Moisés era tremendo, hasta una historia creó ahí. Y hacía papeles, como dice uno, de una película que no queremos mencionar, pero que simplemente trataba de figurar cosas que pudieran sucederle para ir de antemano con la respuesta. Y es un buen ejercicio. Lo único es el nombre feo que le pusieron a la película. Pero el abogado es la película. Que la dinámica era tratar de tener todas las preguntas que te pudieran hacer a ti para tú ir con la respuesta y de antemano entonces iría más preparado. Y Moisés le está diciendo en ese especie de diálogo al Señor todo eso. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué responderé? O sea, que ya de antemano Moisés da a entender que él tiene duda y que tiene temor. Y Dios le dice, yo soy el que soy. El yo soy fue el que me envió a vosotros. Es lo que tú le tienes que decir, Moisés. Luego, en el Éxodo 4, sigue ahí mismo Moisés hablando. Dice en el Éxodo 4, en el verso 1, vimos lo que Dios le dijo a Moisés, vemos lo que Moisés le respondió a Dios. Dice, entonces Moisés respondió diciendo otra vez, he aquí que ellos no me creerán, Señor. Yo sé que tú me dijiste que le diga que el gran yo soy me envió, pero ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? No te ha aparecido Jehová. O sea, le dirán, eso es mentira. Oiga como hace uno aquí, sí. O sea, no te ha aparecido nada Jehová, es lo que me van a decir. Entonces en el verso 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, es de episodio en episodio que él va, de nivel en nivel, de excusa en excusa, y Dios respondiéndole, ¿por qué Dios se digna con muchos hombres en su soberanía? Que eso le corresponde a Dios, lo quiso Dios. ¿Por qué con algunos que aparentemente no muestran la fe? Si sin fe es imposible agradar a Dios, porque en su soberanía Él había determinado que con ellos iba a ser un gran propósito, y Dios no se equivoca.
Usted va aunque sea por las orejas para con algunos, le ha dicho Dios. Así lo hizo con Jonás. ¿Para dónde usted va? Por más que brinque y patalee, va para allá. Porque hay cosas que Dios no la negocia. Cuando tú vuelves en sí como el hijo pródigo, tú dices, Dios mío, pero tú me habías honrado de tal manera que yo no te entendía. Teniendo tú tantas gente en el mundo, en este caso que nos compete, 8,000 y pico de millones en la tierra, y que usted un día sea delegado escuchando la voz de Dios para honrarle, para servirle en algo, entonces hay que estar atento porque puede que Dios te llame. Amén. Dice entonces que le dijo Moisés, Señor, ay Señor, ya se le comenzó a quejar, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, ni antes ni ahora que me he encontrado contigo, yo nunca he sabido hablar bien, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Oiga bien. Él mismo se dio unos atributos. Y él le dijo, ay Señor, en el 13 ahora, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. O sea, Moisés le está diciendo como que Dios se equivocó de siervo. Sí, como que Dios se equivocó de siervo, porque envía, Señor, por medio del que tú debieras enviar. Entonces Jehová se enojó, verso 14, contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón. Ya le dijo el nombre sin él saber de quién estaba hablando. Fíjese eso. Le dijo el nombre para que sepa si lo conocía o no. ¿Acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? Porque Moisés no le dijo. Moisés dejó a ese hombre por allá que estaba esclavo y no sabía ni siquiera si Dios sabía que era descendencia de él. Pero Dios se le adelantó y le dijo hasta el nombre, no le dijo el apellido para llevarlo suave. Pero le dijo, ¿de qué tribu viene? Le dijo, sí, mírele aquí el apellido. Levita también, igual que tú, de la tribu de Leví. Y que él habla bien, también sé sus capacidades. Fui yo que se la di, le dice el Señor en ese momento. Y es aquí que él saldrá a recibirte. Hasta te voy a decir lo que va a suceder en la presencia. Yo puedo saber lo que va a suceder allá antes de que suceda. Porque yo habito en la eternidad, les revelaba el Señor. Yo no tengo que esperar que las cosas sucedan para yo saberla. De hecho, fui yo mismo que la determiné. Le dice el Señor. Tremendo. Y al verte, se alegrará incluso en su corazón. Moisés, ya eso estaba en mi plan, es lo que el Señor le quiere decir. Y sigue la respuesta de Moisés en el verso 15. Dice, tú hablarás, el Señor le sigue hablando, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de decir. Le sigue diciendo el Señor a Moisés. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. O sea que Dios como que le dijo, pues está bien Moisés, te acepto esa, pero tú eres el instrumento. Y tú serás para él en lugar de Dios. O sea, ahora quiero que seas tú el que me represente. Cuando Dios determinó que usted es el que le va a representar, mi hermano, no hay forma. Porque Dios hace un plan divino y no hay error en el plan de Dios. Sí, ciertamente Dios puede sustituir en el tiempo porque no valoramos la honra, porque pateamos la honra, porque ahora somos una deshonra, porque no somos los embajadores. Y Dios puede hasta sustituir, aislar, sentar. Pero Dios, cuando determinó que con uno va a hacer algo, Él lo hace porque Él es Dios. Y Él sabe todo lo que tiene que hacer. Solo que de las cosas hermosas de Dios es que Él opera en el consciente, mostrándote, aspira a que voluntariamente tú le sirvas, aunque puede agarrarnos por las orejas porque Él es Dios. Y lo grande es que al final nos va bien. Al final volvemos en sí y vemos la gran honra que teníamos de parte de Dios. Lamentamos haber rehusado de entrada al llamado de Dios. Y Él hablará por ti, porque dice el Señor, Moisés, Él va a hacer eso, está bien, yo te acepto esa, pero eres tú el que me va a representar. Yo quiero que seas tú el que me representes. Wow, si Moisés pudiera haber visto la honra en ese momento. Yo creo que en ese momento Él recibió ya algo de parte de Dios, porque era Dios que le está hablando. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Así se fue Moisés, dice el 18.
Y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Jetro era de los madianitas, que era un pueblo medio bellaco, aunque Madián fue uno de los hijos de Setura, o Setura, como se pronuncie, después que Sara murió, esposa también de Abraham, y Madián salió de Abraham. Pero después él e Ismael fueron separados de Isaac a otras tierras para evitar conflictos y todo ese tipo de cosas. Aunque dice la palabra de Dios que cuando Abraham le despidió, puso sobre ellos dones y fueron prósperos. Y ya luego en la historia se dicen que ellos son los que habitan en Arabia Saudita hoy día. Y se confunden entre los ismaelitas y los madianitas. En un momento dado se dicen que ellos se mezclaron y formaron una sola raza, pero de ahí salen ellos. Entonces, aquí Jetro era de ese pueblo, pero ¿qué pasa? A veces usted ha visto que Dios ha sido prohibitivo con las mezclas del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, con otros. Pero ¿será que Dios es racista, dice uno, que discrimina? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que es increíble cuando dos cosas se mezclan, como la otra es que contamina la buena. Y es un principio hasta químico, mis hermanos. La forma mejor de ilustrarla, yo la vi que alguien la decía, es tomar un vaso de agua pura. Échele una gota de lo que sea, ya no es pura. El vaso lleno y una gota ya no es pura, químicamente hablando. Así es la vida de la fe. Porque así sucede. No es que no se mezclen, porque si alguno, no importa la raza, color, tribu y lengua, reconociera al Dios que creó los cielos y la tierra como su Dios, porque Jetro ya le había dicho a Moisés: he visto que tu Dios es el Dios sobre todos los dioses, aún sobre lo que nosotros adoramos. Y a partir de ahí Jetro comenzó a tener la revelación de parte de Dios. Y entonces le dijo a Moisés, yo sé que Moisés no le echó el cuento completo. Mira, yo voy a buscar a mis hermanos, pero esa fue una historia larga, me imagino. Y Jetro le dijo, ve en paz. Usted se imagina como ese episodio ahí. En resumen, mis hermanos, Moisés hizo todo lo que pudo para no regresar a Egipto. ¿Por qué no regresar? Porque recuerde que Moisés vivía en Egipto, era hijo del faraón y ahí duró 40 años. Pero como está decretado en el plan divino de Dios, habrá una fecha y dice la palabra de Dios, y tuvo Jehová memoria y se acordó Jehová. Pero eso no quiere decir que Dios pierde la memoria y que Dios es el omnisciente, el que sabe todas las cosas y no olvida nada. Esa frase quiere decir que ha llegado el tiempo de Dios para un propósito. Y a los 40 años inquieta, pasan una serie de cosas que provocan que Moisés vaya a Madián. Allá dura 40 más y esa historia se da en los 40, donde él incluso tiene por esposa a una de las hijas de Jetro. Es ya 40 años después pasado que viene Moisés y por eso se habla del regreso a Egipto para buscar al pueblo. Y ya usted sabe que después de esos 80 más es que viene la trayectoria de los 40 y por eso dice la palabra, era Moisés de 120 años cuando se unió a sus padres. Partió de una forma que la Biblia narra no característica. Entonces, mis hermanos, Moisés no quiso regresar realmente a liberar. Estaba aterrado de contestar al llamado de Dios. A pesar de que él hizo milagros con la vara y con todo, y que Dios le había dicho, yo soy el Dios de tus padres, que lo saqué con mano poderosa, que hice proezas y señales, y que lo he conducido hasta aquí. A pesar de eso, Moisés estaba aterrado. Y esas cosas no podían convencerlo del todo todavía de la presencia y el poder de Dios. Miren lo que pasa entonces con otra historia, y voy a narrar esta más corta, la de Gedeón. Jueces capítulo 6 en el verso 1. Voy en modo Pastor Miguel León esta noche haciendo un recorrido, pero solamente de la conversación que Dios tiene con estos siervos y cuál fue la reacción que tuvo este siervo al oírle llamado.
Dice el pastor Francia, Miguel Leú, oiga, ahora lo cogió a usted como cuña, pero él sabe que también es largo. Gloria a Dios. Entonces dice Jueces capítulo 6 en el verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de ¿quién? De Madián. Madián era ese mismo, donde había huido Moisés, que vino de la descendencia de Abraham. Los misterios de Dios. Hay una explicación, porque como Moisés, Abraham había tenido, sí, una promesa de parte de Dios con el hijo de la promesa Isaac. Muchas cosas que sucedieron fuera de ahí, pues aunque Dios le dio, los honró a ellos, pero las cosas que no están en el plan de Dios no están escritas ya en el cielo, y por eso pasan cosas. A veces lo que al meternos nosotros en cosas ya estamos obligando a Dios a obrar a nuestro favor, y eso se llama tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Cuando usted obliga a Dios a obrar a su favor en algo que Dios no le ha dicho que se metiera. Pero Dios ha prometido, mire qué cosa, la fidelidad de Dios. Si alguien se ha extraviado, pero clama a mí con un corazón verdaderamente arrepentido, yo iré desde los cielos e iré y le tenderé la mano. Y así hizo siempre con el pueblo de Israel. De hecho, este es uno de esas historias. Entonces, los de Madián, el espíritu de Madián es de engañadores. Decía la abuela mía, muchachito más ocioso eso. Usted ve como cuando usted hace una maldad, pero que nada más por hacer la maldad, porque ni provecho le saca eso. Como cuando un niño está haciendo un castillo en la arena y viene el otro y lo ve tan bonito y se lo desbarata. ¡Wow! Madián dice que cuando Israel tenía las cosechas bonitas, iba y también le robaban, pero le desbarataban. Señores, muchachito más ocioso eso. Y eran engañadores y usurpadores. Y dice que Dios los entregó en manos de ellos por 7 años. Ya hemos visto que cuando este tipo de acciones de parte de Dios suceden, es lo que se llama un cautiverio. Una cosa son el desierto, que es donde Dios nos lleva para formar nuestro carácter, para probar nuestra fe, para aumentar nuestro nivel espiritual, para que nosotros podamos ver cómo podemos representar a Dios, para que los frutos del Espíritu puedan brotar de nosotros, las manifestaciones, ¿verdad? La paciencia, el gozo, que no se nos quite. Pero le digo algo, Dios no hace nada sin propósito. También el cautiverio tiene un propósito detrás. Es un poquito más fuerte, porque este siempre consiste en que Dios te entregue en manos del enemigo. Como Dios lo hizo de todas las formas. El enemigo, si no perdona, ese te da fuerte. Y entonces allá necesariamente tú dices, sálvame Jehová, libérame de mis angustiadores, Señor. Y Dios dijo que si tú clamas a Él con un corazón arrepentido y Él ve la aflicción del pueblo, Él va a ir en tu socorro. Pero llevará un proceso. Ustedes saben que usted elige cómo peca delante de Dios. Usted puede elegir cómo le falla, pero el método de restauración se lo reserva a Dios. Entonces es interesante. Porque yo puedo decidir y hago algo y hasta hago un plan, pero el método es de Dios, de allá para acá. Puede hacerlo Dios como Él entienda. Entonces, mis hermanos, dice aquí que la mano de Madián prevaleció contra Israel, ahí en el verso 2, en la primera parte. En el verso 8, estamos en Jueces 6, muévase ahí, dice la palabra de Dios, que Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, ¿quién lo envió? Jehová lo envió. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el mensajero de Dios, el profeta de Dios. Dice que fue Dios que te mandó a decir. A Moisés Dios le habló. Y ese es un privilegio. También vemos en la historia de Moisés, lo vamos a ver en el discipulado. ¿Qué fue lo que pasó cuando nosotros nos quedamos de disfrutar esa honra de que quizás Dios, uno dice Dios nos habló, porque Dios ha dicho que a partir de esa historia que sucedió, solamente a Moisés le seguiría hablando cara a cara, con voz audible. Después sería como a través de sus siervos los profetas, a través de sueños y a través de otros métodos que Dios podía tener. Pero ese privilegio quizás no se lo agradecemos nunca a Miriam ni a María, la hermana de Moisés, porque murmuró de sus siervos. Y ahí fue que Dios lo decretó, eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted diría, ay, por tan poca cosa.
Sí, pero cuestionar el obrar de Dios a través de un ministro es decir que él se equivocó con ese siervo y no se puede. Hay que dejar que sea Dios el que declare. Amén, mis hermanos. Entonces dice, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Qué hace Dios? Como saben que todavía no le conocen, como saben que la primera reacción es hacia la duda, a la no fe, porque no es algo natural en el hombre, Dios comienza a enamorarle, comienza a edificarle, comienza a decirle quién es Él, lo que ha hecho. Y dice, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, fui yo. Les recuerda lo grandioso de su presencia y su poder. Dice el 9, os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. Yo fui el que hice todo eso, pero como yo sé que yo sé lo que tú estás cavilando y lo que tú me vas a decir más ahora, más adelante, te adelanto que lo que te está pasando es porque ustedes no han obedecido a mi voz. Esa es la razón, Gedeón. Y dice el 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Ese señor Joás, lo que era de la genealogía de un señor que se llamaba Abieser. Y entonces antes usted sabe que no había apellido. Y que los apellidos surgieron así. Fulano, el de tal sitio. José Peña, era porque a lo mejor era, y así dice la historia de lo que se ha recogido. Fulano, el de tal, era porque era el hijo de fulano. Y así surgieron porque habían nombres iguales. ¿Cómo se iban a diferenciar? Fulano el de tal sitio, fulano el de tal genealogía, fulano el que procede de tal o cual señor. Entonces, Joás es la Abieserita. Pero lo que está diciendo aquí es que ese sitio, ese lugar está en Ofra. Y estuve buscando que Ofra es un lugar en el que Jehová coloca a los hombres con un fin. Es señal de un lugar donde Dios coloca a alguien con un propósito determinado. Eso es Ofra y por eso mencionan ese lugar que era propiedad de ese señor, pero ese es el propósito de Dios. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque eran, recuerden, muy ociosos y venían y se lo desbarataban y se lo botaban, ni siquiera se lo llevaban. Eran maldadosos. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón les respondió. Aquí comenzamos a ver la respuesta de Gedeón. Ya Dios se introdujo, ya Dios le dio el preámbulo, le hizo que cobrara fuerza, les reveló un poco de lo que él era, pero todo es por fe todavía, porque él no fue partícipe. Lo mismo sucedió con Moisés. ¿Y por qué? Porque por más que usted vea, es imposible que Dios viole su principio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él es soberano. En cierto modo, usted ve que Dios como que le estaba enamorando, diciéndole quién Él era, a ver si le creían. Pero todavía había que creerle, porque ellos no habían visto el obrar de Dios. Ni milagros, ni portentos, ni señales de parte de Dios hasta ese momento. Entonces Dios comienza por su principio y le dice, Señor mío, le respondió Gedeón. Interesante siempre ese Señor mío. Sí, Jehová está con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Señor, si es como tú has dicho toda esa historia que tú has dicho, le dice Gedeón, que yo no es que lo pongo en duda, pero si eso es así, entonces que Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Parece, y ahí está la habilidad de saber escuchar, porque en realidad Dios había contestado esa pregunta antes. ¿Sí o no? Le dijo, porque ustedes han desobedecido mi voz. Sin embargo, dice, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole a Jehová, le dijo, ve con esta tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Miren lo que le dice, y mirándole a Jehová. ¡Wow! ¿Usted se puede imaginar eso? O sea, cuando alguien duda de Dios, ¿cómo Dios pudiera mirar? Y le dijo,
es con esa misma, con la poca fuerza que tú tienes. ¿Sabes por qué tú puedes ir con esa o con la que sea o con ninguna o con muchas? Porque no te envío yo. Ahí es que está el secreto. Es en el respaldo del poder, de la sabiduría de Dios. Por ende, en realidad no debiéramos tener temor nunca cuando Dios te dice, te llama, y debiéramos acudir. Pero fíjense que estos son heraldos en la palabra de Dios, hombres que Dios eligió para grandes propósitos, y era natural en ellos el rehusar en la primera entrada o no aceptar al llamado, no acudir. Como decía una vez cuando se dio el primer mundial de béisbol en la República Dominicana, hubo un grupo que participó y se castigó de manera tan fuerte a todo el que dijo que no podía ir porque se trataba de la patria. Y yo recuerdo que no ha habido otro mundial como ese que doliera tanto, porque Alex Rodríguez no participó, decidió que iba por Estados Unidos, y otros sí dijeron, otros que no estaban en forma, que no le dieron permiso, pero el narrador, que era Ricky Novoa, llevaba eso tan en el corazón, que cada vez que iba uno al home play decía, y acudió al llamado de la patria. Y Manny Ramírez acudió al llamado, como para que el otro oyera que usted sí no acudió al llamado. Era como si le decía, la República te llama. Entonces dice que respondió Gedeón y dijo entonces Jehová, ciertamente yo estaré contigo. Bueno, antes dice que en el 15, que le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, después que Dios le dijo, no te envío yo, pero es que si Dios no se revela, usted no sabe quién es Dios. De hecho, la mayor razón por la que no acudimos al llamado de Dios, por la que posponemos de que cuando yo me retire, que ya yo tenga una pensión, que ya yo no tenga de qué preocuparme, entonces yo le puedo dedicar a Dios. Mire, ese no va a ser usado por Dios. Pero ese es un decir mío, Dios sí puede usarlo, porque la honra de servirle a Dios que creó los cielos y la tierra. Y lo bueno es, mis hermanos, que en esto no hay dinero. No hay de las cosas grandes que le apelan al ser humano en esta vida. Yo decía, creo que el lunes pasado en la radio, que hay 4 cosas que son las que llenan los ojos del hombre y el corazón. Y todo hombre lo persigue. El dinero, el poder, famoso y puede comprar el sexo. Pero si usted tiene ya poder, usted con el poder puede hacer dinero y se puede llegar a ser famoso. Pero si usted es famoso, conseguir también las otras cosas, ¿sí o no? Entonces esas cosas son las que apelan al corazón del hombre. Y cuando debiéramos tener en cuenta es que es posible que no sean ninguna de esas cosas. Entonces el llamado es un poco complicado porque tú tienes que aquilatar la valoración del Dios que te está llamando y la honra que significa servirle sin tener que... Miren, mis hermanos, yo nunca he dicho esto, son 22 años, pero mucha gente me confronta y me dice que si a mí me pagan en la iglesia, porque tú eres pastor. Nosotros no cobramos nada en la iglesia. Aquí hay un número reducido de pastores que reciben una dádiva de parte de Dios para su sustento. Yo he participado en todos los ministerios de esta iglesia y yo compraba tarjetas para llamar a la gente. Miguel es director de finanzas aquí y yo nunca le he pedido un peso, ni para moverme, ni para llevar hermano, ni para comprar una tarjeta de llamada. Mucha gente me lo ha preguntado y ya he tenido que decirlo. Nosotros no nos pagan nada. Si alguno tiene la duda de por qué le servimos, pregúnteselo a Jehová, porque no andamos detrás de nada. Pero valoramos la honra del Dios que a través del pastor Rafi nos constituyó cuando nosotros éramos simples comunes. ¿Por qué no somos comunes? Porque tenemos la honra de servirle delante de Dios.
y Él es que se ha provisto. Y ni andamos detrás de nada, ni anhelamos. Dice la palabra de Dios que es bueno anhelar ministerio, pero yo lo quiero solo si Jehová lo decide. No porque tengo ningún plan, ni porque voy a hacer, ni porque voy a conquistar, ni porque voy a andar por el mundo. Lo que Dios me vaya diciendo, yo en la vida de la fe soy business as usual, como dicen los gringos. Lo que llegue cada día, eso tomamos de parte de Dios. Pero quizá era un paréntesis, un poco quizá fuera de, diríamos, de orden, pero mucha gente te aborda con esto porque hay una cultura de que usted tiene un título, pero somos pastores colaboradores y lo que nos gozamos es con la honra. No quisiera saber usted el placer. Fíjese el caso extraño. Nosotros, si pudiéramos siempre cuando el pastor necesita hacer una delegación, estar hasta lejos para ver si él se encuentra con otro, así lo hacemos, miren mi hermano, los 11 que formamos los 12 con el pastor. Se lo digo delante del altar de Dios. Pero una vez dijeron que eres tú, hermano, valoramos esa honra y nos gozamos. Y no se crean que no hay que hacer espacio de tiempo y muchas cosas. El behind the scenes solamente Dios lo sabe, lo que hay detrás. Pero valoramos la honra y el llamamiento que Él nos ha hecho, porque esto no lo orquestó nadie, ni Rafi no conocía, ni pensaba conocernos, ni la iglesia, ni yo, ni nadie. Tuvo que haber sido Dios con cada uno de esos siervos y con ustedes, los ministros, los servidores, los diáconos. Por eso nosotros, la única target es valorar la honra, porque yo solamente me miro en el mundo, mi hermano. Es verdad que hay muchos pastores, pero somos 8,000 millones y no son tantos que predican. Yo tengo una honra de parte de Dios. Gloria a Dios. Dice 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, Gedeón, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me deje una señal. Este fue uno de los incrédulos privilegiados y Dios se la dio. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un propósito grande con él. Fue que el pueblo clamó y Dios hizo una promesa que si el pueblo clamara, estaba en aflicción, Dios pudo haber también establecido el tiempo para que ellos volvieran en sí. Por eso los entregó, dice, por 7 años. Y si Dios dijo que era los 7, Dios mismo se iba a proveer entonces. Pero alguno clamó o se dio el periodo de Dios. El plan de Dios se ejecutó. Y Dios dijo que era con ese. Y lo voy a hacer contigo, que eres el más chiquito de la tribu Manasés, que te ve sin fuerza, que te ve poco hombre, que no tiene nada. Y después, más allá, cuando pensó que era con un ejército grande, también se lo quitó. Y nada más lo dejó, ¿cuántos hombres? 300. Y de una forma que ya ustedes saben, son historias interesantes que hay que leerlas. Los que lamieron el agua fueron los 300. Dice aquí entonces, mis hermanos, en resumen, Gedeón también argumentó contra Dios y estaba seguro de que era un error divino haberlo elegido a él. Oiga. Pero para que él fuera el líder, y era inminente que él era el que iba a trabajar con esa batalla de los madianitas. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Dios llama a Josué, y mire lo que dice aquí, 3, si usted quiere no lo busque, capítulo 1 de Josué, en el verso 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Te recuerdo la promesa, nadie te podrá hacer frente, me estoy comprometiendo contigo en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás, ahí es que está el detalle del llamado, es que si Dios dijo que eres tú, mire esa palabra dice, porque tú serás. A Moisés le dijo, está bien, te voy a buscar uno que te interprete, que hable por ti, pero tú eres el representante, tú eres el encargado, tú eres el principal que yo he puesto para este propósito. A veces usted puede entender ya el rol quizá del pastor Rafi en muchas cosas. ¿Por qué no puede ser quizá flexible con algunas cosas en términos de que la honra no se marchite, de que la iglesia pueda marchar hacia adelante, de que a veces hay muchas opiniones, pero es que a él es que Dios le dijo que dirija. Hasta nuevo aviso, él es el que dirige. Y así le dijo el Señor, te he puesto para eso.
para que... Y usted dice, han pasado tantos años, casi 30 años. El otro día hablábamos de eso en el discipulado. Que cuando uno analiza proporcionalmente en números matemáticos de aquí abajo, no llevándolo quizá al reino espiritual, uno se sorprende y comienza a meditar en Dios. Porque dice la palabra de Dios que para Dios 1000 años de nosotros, para Él son como un día. ¿Cuántos años vive una gente aquí que viva mucho? 100 y pico. ¿Usted sabe que usted ha vivido para Dios? Ni un día. ¿Cuántos años que usted tiene esperando que Cristo viene y todo el mundo diciendo que Cristo viene y no llega a nadie de los 70? ¿Cuánto usted tiene? Ni un día, bueno, 2 días tiene esperando. Son 2000 años. ¿Sabe cuánto han pasado para Dios? 2 días. Yo no sé por qué el pueblo está desesperado, dice Dios allá arriba. El problema de nosotros caminar con Dios es precisamente que el calendario de Dios es diferente al de nosotros. Nosotros siempre andamos huyendo, Dios no anda huyendo. Por eso Él dijo, oiga, Jesucristo, el Hijo de Dios, no pudo inferir en el tiempo, porque el tiempo es de Dios. Dios le dice a Abraham que Sara iba a quedar embarazada. Seguro, como dicen algunos, seguro Abraham pensó que era esta misma noche. 25 años en el tiempo de los hombres. En el tiempo de Dios, 25 entre 1000, ¿cuánto da? Yo estoy haciendo una tablita, porque ese no es el tema. Una tablita proporcional de muchos tiempos que hay en la Biblia. El pueblo duró en Egipto 400 años de esclavitud. 400, no da ni medio día. Da un poquito, da 0.4 días. ¿Cuántas horas? Horas fue lo que pasaron en el tiempo eterno, porque Dios vive en la eternidad. Él no vive en el tiempo de nosotros. Nosotros siempre andamos huyendo y Dios no anda huyendo. Y andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Por eso ocurre hasta para Dios bendecirnos en la oración. Que a veces usted está ahí de rodillas, pero usted anda tan rápido orando que Dios hace... Usted sabe que Dios cierra los ojos cuando usted le ora. Y Dios está escuchando la oración ahí. Wow, sí, mi hijo. Eso me llega al corazón. Sí, y cuando ya Dios va a levantar la mano, que lo va a bendecir y abre los ojos. Pues se fue. ¿Y dónde está el muchacho? Así, porque es que andamos desesperados y andamos... Miren, ser diligente está en los proverbios y en todas partes. Actuar, a mí me gusta ver el modelo de Jesús, porque ese fue el que Dios mandó para que ese pensamiento expresado en la palabra, que era el pensamiento de cómo Dios piensa, ahora se pusiera en práctica a través de uno que podía hacerlo, porque tenía en él toda la deidad del Padre. Y entonces Jesús, Jesús, oiga qué misterio, él nunca se paró. ¿Usted sabía? Si se habla de diligencia, ¿dónde dice que Jesús? Un día fue a beberse un cafecito donde Marta y María y Lázaro, si era que se colaba en esa época, pero siempre estaba obrando lo que narra la palabra, lo que Dios quiso que supiéramos de él y lo que los evangelistas narraron y todo lo que Dios puso a escribir como hombre inspirado por Dios, siempre muestran a Jesús que estaba haciendo algo. Ahora, como él tenía control de todas las cosas, él no andaba desesperado. Si nosotros entonces caemos del lado opuesto, significa que hemos entendido que ya Dios no tiene control de las cosas y que pasan a estar bajo nuestro control. Yo tuve una experiencia agradable el día pasado con un gran hermano que está aquí, que íbamos a hacer un proyecto. De hecho, no se sabe si lo vamos a hacer, solo Dios lo sabe. Pero en una de esas él me dijo una frase: varón, es que si fuera yo, es que me dijo claramente. Y eso me llevó como 10 pasos para atrás del proyecto, honestamente. No es que el tiempo mío y el suyo no es el mismo, es verdad, yo soy un hombre lento, pausado, ese hombre que ha sido mi formador desde que Dios lo puso conmigo en el 92, ese hombre ha cogido pique conmigo, pero fíjese cómo es Dios. Pudiera haber una pareja más perfecta porque ese sí es rápido y acelerado, pero es un siervo de Dios. Y ha conquistado cosas que yo no sé si pudiera hacerlas. Porque Dios también hace con lo que se atreven. Pero nosotros solos no podemos funcionar ni siquiera en la tierra. Necesitamos un equilibrio. Y por eso
usted, aparte de que son dos diferentes, va a encontrar que su pareja, de repente, con la que usted más conoce, ha compartido, resulta cada vez más diferente que usted, al avanzar los años. Primero porque son dos personas diferentes y porque usted ha ignorado que Dios lo juntó para provocar el equilibrio que Él necesita. Porque si lo dejamos solo, de hecho las baterías no prenden con los dos polos iguales. ¿Cómo que son? Positivo y negativo. Tienen que ser varón y hembra también. Yo digo que hay tantas cosas que se explican tan claramente que yo no sé por qué hay confusión. Nadie te podrá hacer frente, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás, eres tú que lo vas a repartir. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas. En resumen, Dios tuvo que asegurarle a Josué que no debía tener miedo de ser líder del pueblo. Dios tuvo que asegurárselo, medio asegurar, y le dijo todo eso. Mira, uno dice, ahora Dios que vive su principio, sabemos que desde el capítulo 1 de Josué comenzó Dios y le dijo, sí, yo te di una promesa, pero ven acá, día 1, y habló Jehová a Moisés a decirle, mira, tú vas a pasar a este pueblo y van a cruzar el Jordán, pero vamos a hacerlo como yo te digo. Recuérdate que el pueblo no sabe para dónde va, aquí no hay dirección. Oye, ¿cómo es? Los levitas levantarán el arca y ellos se pondrán allá adelante, y cuando ellos crucen un pie en el agua, y ustedes se van a poner a qué sé yo cuántos codos, yo lo calculé, y era allá donde está la clínica Carolina de Jesús. Sí, esa es la distancia. Allá se van a poner ellos de los levitas. Pongan atención, porque si ellos se le van adelante, pero Dios hizo que ellos se pararan. Y cuando ellos pusieron el pie, ¿qué dice la Biblia que sucedió? Separaron las aguas del Jordán. Así como ya había pasado con el Mar Rojo, que es otra historia. Fueron 2 veces, fueron 2 milagros de agua, Una con Moisés, otra con Josué. Entonces, en ese momento, cada día había que inquirir en Jehová, porque si Dios te da el paquete completo, y ese es uno de los problemas, que si no vemos el calendario de Dios, más la forma de obrar de Dios, no podemos caminar en armonía con Dios. Pero Dios se busca la forma para enseñarnos, como lo hizo con estos hombres. Señores, cuando usted habla el GPS hoy día, y usted pone una ruta, una dirección, usted le dice la ruta y ese muchacho le da como cuántas alternativas y vías posibles y la que lleva menos tiempo. Es una chulería. Usted va casi a ciencia cierta. De hecho, para los que no somos Carlitos, que usted lo manda sin brújula, y ese hombre debió ser navegante. Ese hombre ya andaba en Nueva York, oiga, una vez se nos acabó el celular, los minutos y todo. Y estamos en un carro que hemos llegado y no hemos podido alquilar nada, ni tenemos teléfono, ni tenemos nada, siervo, y vamos para un sitio que no hemos ido nunca. Y él dijo, no te preocupes, Eduardo, que para allá vamos. Oiga, llegamos allá mismo. Es impresionante, yo no tengo esa cosa. Hay diferentes tipos de inteligencia. No es que usted es más bruto que nadie. Esas son una de las cosas que hemos avanzado en la educación de hoy día. Hay 8 tipos de inteligencia, según un científico que se llama Howard Gardner. En 1949 promulgó eso y se ha ido adaptando, gracias a Dios, porque antes el niño que no sabía matemática era crucificado. Ese era el genio. Ay, el que sabe, el que tiene competencia para jugar un deporte. De hecho, ¿quién gana más que un deportista? Hoy día en ningún sitio. Y el que es un artista, que si pegó 2 canciones hoy día se hace rico por YouTube. Tiene habilidades. Y el que tiene habilidades lingüísticas, que solamente dando charlas, hermano, entonces ya eso, gracias a Dios, se ha ido desentando. Simplemente usted no tiene, se puede forzar, porque también hay que poner un esfuercito, hermano. Si usted se pone atento y ve el asunto, no va a llegar a ser tan bueno como él, pero llego. Pero el GPS ha venido, es una bendición, a desbaratar temores. Que yo no me atreví a ir para sitio antes, y ahora usted va y eso lo lleva, mire. Pero Dios no es así. En Dios no hay GPS. En Dios no están todas las rutas. Usted llega delante de Dios y dice Dios, mi hijo está listo para arrancar. Arranquemos. Doble a la derecha. Doble, párese aquí. Va a durar 2 meses ahí. Entonces, la forma de obrar de Dios y el calendario de Dios. Pero realmente ese no era el tema, como dice el pastor Carlos, es un comercial. Miren, el pueblo de Israel también dudó. Dice aquí en Deuteronomio que rehusaban a tomar la tierra. Usted sabe que una vez que Dios le entregó la tierra y Moisés tuvo que pararse en Deuteronomio y decirle, señores, pero Dios le entregó esa tierra. Y el pueblo no se atrevía a tomar la tierra.
la historia no fue tan straightforward como a veces uno la lee en la Biblia. O sea, que fue de una vez y que sucedió. Hubo detalles detrás. En los detalles precisamente de la Biblia que se revela eso. Y dice que el pueblo no quería tomar la tierra. Y Moisés le dijo, pero Señor, ¿y qué es lo que está pasando? Dice en Deuteronomio 5, del lado del Jordán de la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar. Él le dijo, pueblo, Jehová nuestro Dios nos ha dado a Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte ya. Se rehúsan por miedo, hay falta de fe, le dice Moisés. Pues ya él dijo quién es, que ni siquiera soy yo el que voy. O ustedes me están esperando a mí, ya yo no voy. Yo me imagino que Moisés le habrá dicho. Es con Josué que van. ¿Y qué es lo que espera? Yo me imagino que el pueblo, un nuevo líder. Moisés, pero cónchale, si tú fueras. Pudieron pasar tantas cosas porque eran hombres, eran humanos. A veces uno quizás se sale de la humanidad y critica a esa gente, pero ponerse un momentico, yo creo que uno de los mejores ejercicios que puede tener un ser humano, siempre para toda cosa aplique, es ponerse en el lugar del otro. Inmediatamente ya le baja la mitad al juicio que usted iba a hacer. Usted no ha visto el pique que usted le da, o sea, se incomoda, la ira, para los que nos escuchan, la reacción cuando alguien va manejando muy lento en la calle y usted detrás. O uno que dice aprendiz. Y cuando es el hijo suyo que va manejando, ¿cómo usted quiere que se llame? Usted quisiera hacer un anuncio allá en el obelisco y decirle, señores, gente de Bonao, estaré manejando con mi hijo hoy. Sean pacientes, no le toquen tanta bocina. Es más, soy yo que ando con él. Pero una cosa es cuando es uno el del dolor y otra cosa es cuando es el otro. A veces somos injustos. Por eso Dios ha dicho, no juzgue nunca, que siempre va a fallar, aún viéndolo con tus ojos, solamente por la humanidad que tú tienes, va a fallar. Entonces, dice aquí, volveos, salgan de aquí, muévanse, le dijo ya, e id al monte de los amorreos y con sus comarcas, y pasen el río Éufrates que está ahí. Dice, mirad que yo os he entregado esta tierra, y poseerla, le dijo, que Jehová juró que se la iba a entregar. En resumen, el pueblo de Israel completo también rehusó a tomar la tierra. Los soldados de Israel, no lo voy a leer pues ya por asunto de tiempo, cuando iban Saúl y todos sus soldados, cuando Goliat lo tenía en zozobra, en un momento dado ellos dudaron también. Es verdad que era gigante, que era fuerte, pero era un ejército. Y usted sabe la batalla que Dios le había dado hasta ese momento al pueblo de Israel, como ejército. En cierto modo no había razón, aunque ellos eran gigantes. Porque a lo mejor si peleaban, si pensaban pelear en sus fuerzas, creo que ahí que estaba el detalle. ¿Qué es lo que pasa con el llamado? Que a lo mejor no sabemos quién es el que te llama, pero cuál es su poder que hay detrás, cuál es la sabiduría, cuál es la gracia que hay detrás. Mis hermanos, Jeremías ni se diga, Jeremías le puso falta al Señor, le dijo que incluso que él era muy niño. Como si Dios no supiera, ¿verdad? Entonces, Jeremías también rehusaba y tenía temor de obedecer al llamado de Dios. Y Dios le dijo, oye, no digas que tú eres niño, porque a todo lo que te envíe, ahí es la reiteración, tú irás, le dice. No es un error divino. Si uno fuera capaz de pensar que dentro de tanta gente Dios te eligió para algo, y si fuera verdad que tú entendieras que es el Dios que creó los cielos y la tierra, a muy pocas cosas de las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, con la gran comisión, con las cosas de Dios, uno le dijera que no, aunque aparentemente no haya un beneficio de eso. Los discípulos se mandaron cuando hubo crisis. Es decir, que aparte de haber acatado el llamado en un momento dado, también tuvieron sus dudas. Sin embargo, mis hermanos, no hay razón para temer a contestar al llamado de Dios. Razón para temer tendríamos cuando nosotros nos amparamos a vivir nuestra vida por nuestras propias manos. Eso sí es un peligro. Eso es un campo minado, mi hermano. Porque cuando usted dice que no va a acudir al llamado de Dios, es porque usted está dispuesto a vivir con el control de la vida en sus manos. Y ese es el peligro más grande que pudiera tener un humano. Eso es como el que habita en un campo que está lleno de minas. En su momento todos dudaron, mis hermanos, pero en definitiva
queda claramente evidenciado que cada momento de temor y cada acto de negación es un acto de irracionalidad espiritual. O sea, no sabemos el Dios que nos está llamando y la honra que Dios ha decidido poner en nuestras manos. Así somos también nosotros. Muchos de nosotros nos paralizamos porque tampoco entendemos. Mire algo que escribí aquí. La gracia de Dios provee todo lo necesario y está ahí en el momento de la necesidad. A veces nosotros creemos que la gracia nada más fue para salvarnos, pero la gracia viene con un paquete completo, viene con el poder de Dios, viene con la sabiduría de Dios, viene con el sustento de Dios. La gracia no fue para que fuéramos salvos, o sea, la gracia no va a operar en esta tierra. Oiga, para mí no hay nada más grande que un hombre que tenga la gracia de Dios, que tenga el favor de Dios. Y usted ve cómo se le abren las puertas y cómo suceden cosas. Oiga, aquí en este país que funcionan las relaciones, y de paso uno sabe que hasta hay que tenerla porque hay un sistema que funciona con relaciones. Pero la gracia de Dios, si yo tuviera una relación, ¿sabe cómo yo lo veo? La gracia de Dios permitió que yo me pueda relacionar con esa gente. Porque esa es la que abre las puertas y son las que la hacen sostenible. Mis hermanos, miren, cuando hay una persona consciente de quién es el que te llama, es tan diferente que esa persona hasta puede interceder por otro. O sea, muchas veces yo creo que la razón de todas las que vimos, de la parte donde rehusaron los siervos que fueron llamados por Dios, aunque usted sabe la historia, que después le sirvieron. ¿Sabe por qué le sirvieron? No solamente porque lo aceptaron, fueron creciendo espiritualmente, fueron viendo el poder. Oh, es cierto, pero yo creo que la razón primordial es que Dios dijo que eran ellos. Y Dios lo dijo. Pero es diferente cuando alguien, por eso, porque había que tener algo y ser consciente. Dios le estaba hablando. Dios le había hablado de promesas que no habían visto. Ellos no podían ver a Dios. Pero ¿y cuando vino Jesús? Que la gente lo veía. Y por eso cuando era Jesús que llamaba a alguien, aún hasta aquel que estaba medio dudoso de saber si era el Hijo de Dios, si era el Mesías, si seguirle o no, por la forma de ver obrar de Jesús, le decía, hey, te llama. Era diferente. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús resucitó a Lázaro, usted sabe que hubo una conversación y dice que cuando Jesús se aproximó, que llegó allá, Marta salió corriendo detrás del maestro y le dijo, maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero sí, él resucitará. Sí, yo sé que resucitará, como se nos ha dicho el reino. Pero ella no entendía la dimensión de Jesús. La idea es que se van en una conversación y dice, y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido. Y dice la palabra, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, que se había quedado ahí adentro. Recuérdense que Marta salió al encuentro de Jesús. Pero parece que Jesús había preguntado por Marta. Pero como era el Mesías, era el Hijo de Dios en persona, el que de su palabra brotaba el poder de Dios, que aún el que no creía tenía que creer. Cuando era Jesús vemos una reacción diferente. Y Marta, que viene dudando, pero al saber, oiga cómo ella va, y dice, y habiendo dicho eso, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, te llama el maestro, te llama el maestro, te llama. Es decir, que la razón principal, me dice a mí, es que uno no sabe quién es que le ha llamado, ni tampoco sabe cuál es la honra de aquel que le ha llamado a representarle, sin él tener que hacerlo. Por eso, igual los discípulos, hubo duda, es verdad que desertaron después porque el temor llega humanamente, el Mesías se ha ido, el líder, ahora hay unos reyes que nos van a caer atrás nosotros también, pero en su momento, los discípulos al ser testigos, y otra cosa que era innegable, cuando salía la voz de Jesucristo, era la misma voz de Dios con el estruendo de poder. Y dice aquí que cuando tuvieron con el ciego Bartimeo, dice aquí que él estaba voceando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo apartaron, pero cuando Jesús lo mandó a buscar, entonces Jesús deteniéndose, Jesús se detiene cuando hay una voz que le llama con fe, eso lo vemos en toda la Biblia. Si hay una voz, por eso que Jesús, el tiempo de Dios es diferente. Jesús iba para un asunto, claro, él sabe que las cosas están en control y nosotros a veces, como tenemos las cosas en nuestro control,
Si se nos va el tiempo, si se nos pasa el tiempo, se nos daña, no lo alcanzamos. Pero si lo pusiéramos en el control de Dios plenamente, descansáramos. Porque sabemos que Dios siempre está al control. Como Jesús sí sabía, Él iba a sanar a la hija de Jairo, que fue el primero que hizo fila para su milagro, fue Jairo. Pero en el camino se encontró con la mujer del flujo de sangre. ¿Por qué? Porque a alguien le tocó con fe. Y si hay fe, se detiene. Y el otro va a esperar. Oiga, y dice que Dios escuchó esa voz y mandó a llamarle Jesús. Y llamaron al ciego diciéndole, oiga, ¿cómo le dijeron? Ten confianza, levántate, te llama. Había cierta diferencia con aquellos siervos del antiguo pacto que escuchaban la voz de Dios, tenían que ir por la historia. El Dios mismo a alguno le habló, era fuerte, pero no conocían, pero a Jesús. Por eso fue que Jesús fue tan fuerte. Cuando los fariseos le pedían señales, ¿a ustedes quieren señales? Estando el Hijo de Dios frente a ustedes, no le daré señales. Ninguna le daré. Le voy a dar 2 señales a ustedes. La de Jonás y la de la reina de Sabá le voy a dar. ¿Por qué le voy a dar esas 2 señales? Porque la de Jonás fue que creyeron por la palabra. La reina de Sabá fue que escuchó y creyó por la palabra. Y ambos dijeron, escuché de alguien, pero hay un Dios mayor aquí que es a través del cual se hacen estas cosas. Y ustedes no han podido ver. Y quieren enseñarle cuando hay un Dios mayor frente a ustedes. Por eso no le daré señales, le dijo Jesús. Bienaventurado, mi hermano, que me escuchas en esta noche. Dios con su gracia no solo te perdona, sino que te otorga el poder para hacer lo que te ha llamado a hacer. La gracia también confiere el poder de parte de Dios. La gracia es un paquete completo. No es solamente la salvación y que te va para el cielo. Ella tiene todas las características de la deidad de aquel de quien proviene la gracia. Dios es íntegro, Él no separa las partes. Por tanto, no puedes medir tu capacidad en base a tus dones naturales versus el tamaño de lo que Dios te ha mandado a hacer. No lo veas tan grande que no es con tus fuerzas. No te envío yo, dice el Señor, sino que debes hacerlo en base a lo que Dios te ha dicho en su palabra, en base a su sabiduría, en base a su poder. Cuando Dios te llama, entonces su presencia irá contigo de continuo. El poder de Dios y su gracia estarán contigo para realizar todo aquello que te ha llamado a hacer. Por eso, no pospongas más el llamado de la voz de Dios. No lo planifiques de que cuando tú te retires, cuando cierres el negocio, cuando tus hijos terminen la universidad o cuando ya tú hayas dedicado 30 años laboral. No lo hagas así. Que si Dios te llama, te está llamando. ¿Y qué es el llamado de Dios? Fíjense que terminamos el mensaje entero. Y realmente fue ahora que me llegó. ¿Qué es el llamado de Dios? Quizás hemos hecho el ejercicio pensando que yo voy a venir a la iglesia a ser un ministro. No, eso si Dios lo tiene en su soberanía. Usted va a ser un ministro, un diácono, un pastor. Todos Dios tiene forma de ponernos a servir. Para mí el llamado de Dios es vivir una vida que a partir de ahí decide hacerlo a la manera de Dios. Y eso es servirle a Dios. Donde ahora yo hago un mapeo nuevo de mis prioridades y llegarán momentos varios en mi vida que tendré que negociar con ellos y las cosas que compiten con Dios tienen que tomar otra prioridad en mi vida. No solamente en el momento de ir para la iglesia. Hay muchísimas formas. Esa es una y ahí se levanta el enemigo fuertemente porque aquí usted es instruido, aquí usted es edificado. Yo lo sé que usted algo más que como vino se llevará en esta noche de parte del Señor porque yo he leído su palabra y es Dios quien respalda su palabra. Sin embargo, ¿qué es servirle a Dios cuando Él te llama? Que tú decidas vivir la vida como Dios quiere que tú la vivas. Y de paso, oiga, Él lo que quiere es hacerte bien. Él lo que quiere es llevarte al nivel de transformación con el propósito original donde Él te creó, donde haya esa amistad que Cristo en el medio ahora la provee, ya no haya barrera, ni distancia, ni muerte entre nosotros. Amén, mis hermanos. Por tanto, podemos concluir que no existe riesgo alguno en atender al llamado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, lo que sí resulta extremadamente peligroso es que todos los planes solamente reposen en mis manos,
Pero hoy la gracia de Jesucristo nos capacita para recordar y poner en práctica que la fe en nuestro Dios es el mejor y más seguro lugar de descanso. La Biblia dice que hay 1189 capítulos y como si fuera el centro, no necesariamente es el centro, pero en el Salmo 118 y verso 8 hay un verso como céntrico y monumental. ¿Cómo dice la palabra ahí? Salmo 118, 8, ¿cómo dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mis hermanos, en este día Dios te llama. Él llama a todos. No creamos que ha llamado a los ministros que están en la iglesia. Ellos tienen un rol porque hay una institución a través de la cual Dios ha decidido hacer la gran comisión para alcanzar a todos. ¿A todos para qué? Para que vengan y les sirvan. ¿Y qué es servirle? Tener una vida que ahora trata de obrar conforme al Dios de su creación que quiere hacerte bien. Así que... Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.